estuvieron etiquetando mucho en este video preguntándome, arquitecto, ¿qué fue lo que sucedió? Y por mi cabeza nada más pensaba, pues mira, todo esto fue humedad y se pudo haber evitado de una manera muy sencilla. Y es que lo que pasó es que este usuario un día llegó a su casa, entró a su habitación y se dio cuenta que encima de la cama había estragos de la losa que se habían desprendido. Y afortunadamente lo documentó y más afortunadamente no estaba dormido. Y digo afortunadamente porque así nos da la oportunidad de aprender todos, para evitar y prevenir qué fue lo que sucedió ahí. Iniciando por entender que una cubierta tiene que tener encima un sobrefirme, una sobrelosa o un entortado, como le quieras llamar, con un correcto declive para que cuando llueva, estas son las gotitas de la lluvia, cuando llueva el agua no se estanque, el agua corra. Y ese entortado tiene que estar correctamente impermeabilizado porque ¿qué le sucede al concreto cuando entra en contacto con la humedad? Bueno, la humedad lo que hace es adentrarse, penetrarse dentro del concreto y llegar hasta la parte del refuerzo estructural, que en este caso es el acero. Y como puedes ver, eso es una losa sólida. ¿A qué me refiero con esto? A que una losa sólida está compuesta única y exclusivamente de concreto y acero. Es una placota de concreto en toda la superficie. No es una losa nervada aligerada como la que hemos aplicado en otros proyectos y que ya explicamos. No, este es puro concreto con acero. Y entonces la humedad, cuando empieza a adentrarse dentro del concreto, llega hasta el acero y lo empieza a corroer. Empieza a suceder un fenómeno de corrosión como lo que estás viendo ahí. Arquitecto, pero en otro video dijiste que la oxidación puede ser hasta benéfica para que el acero tenga mejor adherencia con el concreto. Sí, pero una cosa es la corrosión y otra cosa es la oxidación. La corrosión empieza a afectar ya las propiedades estructurales del acero, provocando con esto que sí, la losa empieza a perder propiedades estructurales. Sí, se va debilitando. Y eso es lo que más me preocupa de este caso, porque honestamente la humedad, el primer síntoma que manifiesta es el desprendimiento del acabado, el desprendimiento del recubrimiento, que aquí lo represento con esta línea morada. Cuando existe un primer síntoma de humedad, lo que pasa y lo más normal es que se empieza a trasminar y se empieza a desprender ya sea el yeso, el estuco, el zarpeo, lo que tengas aplicado en tu losa. Y bueno, eso se puede corregir. ¿Por qué? Porque el concreto avisa. Y bueno, una vez que ya se desprendió, tienes que atacar no por debajo, sino por arriba la superficie para impermeabilizarla y seguir evitando que el concreto se vea afectado por la humedad. Cosa que no sé si hicieron aquí, que no creo, porque esa losa ya se ve estructuralmente muy dañada. Yo en lo particular no recomendaría evitarla. ¿Por qué? Porque el acero, como puedes ver, ya quedó expuesto y el acero ahí ya se ve corroído. ¿Y qué hace la corrosión? Bueno, lo que hace es aumentar la presencia de sales y químicos, causando la expansión del acero, provocando también con esto fisuras en el concreto. Entonces, yo en lo particular no recomendaría ya habitar esa habitación. Yo recomendaría demoler esa losa. Y yo lo que te recomiendo a ti para evitar ese tipo de problemas es sí. Yo reiteradamente en muchas ocasiones te he dicho, a ver, raza, esto es humedad y se puede evitar de una manera muy sencilla, impermeabilizando. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es buscar que el elemento de concreto no entre en contacto directo con ese tipo de humedades, con ese tipo de problemas. ¿Por qué? Porque entonces con el paso del tiempo se va a ir deteriorando la estructura, originando este tipo de escenarios. Si bien es cierto, ahí también me llamó la atención que, bueno, los estratos de concreto que se desprendieron son de un grosor, por lo que logro ver, de unos 5-4 centímetros, que bueno, hasta cierto punto cumplen con un recubrimiento mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Que la varilla quedó por encima al menos 5 centímetros calzada para que le entrara un recubrimiento, es decir, un grosor mínimo de 5 centímetros en la parte inferior. Pero repito, ese recubrimiento también tiene que ser calculado en las losas. Entonces, si el recubrimiento no fue el necesario, ¿para qué? Para que la varilla estuviera trabajando correctamente y aunado a esto también tenía filtraciones de humedad, pues lógicamente iba a suceder lo que sucedió. Pero bueno, en síntesis, lo que yo te recomiendo hacer es cuidar y darle el mantenimiento necesario preventivo a tu losa. La impermeabilización adecuada cada 3 o cada 5 o cada 7 años, dependiendo del impermeabilizante que le hayas puesto. Si tú le pusiste el de 3, bueno, a los 3 años o si se puede antes, impermeabilizar. Las cosas no duran para siempre. Por muy sólidas que tú las veas, tú tienes que darle el correcto mantenimiento y uno de los mantenimientos preventivos es la impermeabilización para evitar que pasen este tipo de escenarios. Espero esta información te haya gustado y te haya sido de utilidad y si así lo fue, te invito a que me dejes tu opinión en los comentarios. Por tu atención, como siempre, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.